Continuamos con el bloque sobre la filosofía de Schopenhauer y la contemplación estética a través del comentario del mundo como voluntad y representación, un libro finalizado, como ya mencioné al inicio de este tema, en el año 1818, iniciando esta segunda parte con la cuestión de la genialidad. En opinión de nuestro filósofo, la genialidad podría definirse, escribe, como la capacidad de comportarse de manera puramente intuitiva, perderse en la intuición y sustraer el conocimiento, que en su origen existe sólo para servir a la voluntad, a esa servidumbre. Es decir, que el artista, el genio, sería capaz de perder totalmente de vista su interés, su querer y sus fines, y luego desprenderse totalmente por un tiempo de la propia personalidad para quedar, nos dice Schopenhauer, como puro sujeto cognoscente, claro ojo del mundo. Recordemos que, en opinión de nuestro filósofo, es a través de esa contemplación pura, totalmente absorbida en el objeto contemplado, que pueden ser captadas las ideas, pues ella permite, como decía Goethe, fijar en pensamientos verdaderos lo que está suspendido en el fluctuante fenómeno. De hecho, la esencia del genio queda expresada por parte de Schopenhauer como la capacidad para tal contemplación, una contemplación que consistiría en un total olvido de la propia persona, pues frente a la dirección que él denomina del espíritu subjetiva, es decir, la que se encamina a la propia persona y por tanto a la voluntad, al yo. La genialidad sería la dirección objetiva del espíritu, el camino hacia la más perfecta objetividad, una vez liberado el sujeto, como ya comenté antes, de esa servidumbre a la voluntad, una vez liberado el individuo de la esclavitud del querer, de la esclavitud de los fines. Sería pues necesario que perdamos totalmente de vista nuestro interés, nuestro querer y nuestras finalidades, pues solo con ello podremos, nos dice, desprendernos por un tiempo de nuestra propia personalidad, y solo en ese desprendimiento podremos quedar como puros sujetos cognoscentes, como claros ojos del mundo. Es evidente, pues, que la verdadera contemplación solo podría ser entendida como una contemplación desinteresada en todos los sentidos, pues en ella atendemos a las cosas independientemente de que tengan alguna relación con nuestra voluntad, es decir, independientemente de que tengan alguna relación con nuestro querer o con nuestros deseos. Es una contemplación, insisto en ello, que no busca el conocimiento de las relaciones entre las cosas, que no busca el concepto abstracto, sino que se dirige a las ideas mismas. Una contemplación con la que dejamos de ser individuos para devenir lo que Schopenhauer denomina un puro sujeto del conocer. Sin embargo, resulta obvio, llegar a esa contemplación no es fácil. Y nuestro filósofo reconoce que no todos somos capaces de una consideración desinteresada en todos los sentidos, al menos de manera sostenida. De hecho, en nuestra vida cotidiana, escribe, tendemos siempre a dirigir nuestra atención a las cosas en la medida en que tienen alguna relación con nuestra voluntad, es decir, con nuestros deseos, con nuestro querer. Y en vez de clavar, nos dice, de forma sostenida nuestra mirada en un objeto, buscamos enseguida el concepto bajo el que incluir ese objeto, como busca la silla el perezoso, nos dice, y sin interesarnos por nada más. Por eso despachamos todo tan rápido, escribe nuestro filósofo, ya sean obras de arte, los objetos bellos de la naturaleza o cualquier otro aspecto importante de la vida. Así, el hombre vulgar, escribe nuestro filósofo, no se detiene. En la vida no busca más que su camino y, en todo caso, cualquier cosa que en alguna ocasión pudiera convertirse en su camino. No pierde el tiempo examinando la vida misma en cuanto tal. Con lo que éste no sería capaz, por tanto, de una consideración desinteresada en todos los sentidos, ¿no? Que es lo que constituye o lo que es en realidad la verdadera, o lo que sería la verdadera contemplación. Por el contrario, en el hombre genial, nos dice nuestro filósofo, habría una clara preponderancia del conocimiento sobre el querer, pues él es un sujeto, nos dice, de depurado de voluntad, justo lo contrario a lo que sucede en el hombre vulgar, para el que la expresión del querer es predominante, para el que el conocimiento no se pone en marcha más que a instancias del querer, a instancias de la voluntad.
Por el contrario, el hombre genial estaría liberado del servicio de la voluntad y por ello, nos dice, sería capaz de detenerse en la consideración de la vida misma, aspirando a conocer la idea de cada cosa y no sus relaciones con otras cosas. Y de ahí que ese hombre genial, nos diga, desatiende con frecuencia la consideración de su propio camino en la vida, por lo que la mayoría de las veces lo recorre, escribe Schopenhauer, con bastante torpeza. Pero si el genio ve en las cosas no lo que la naturaleza ha producido realmente en ellas, sino lo que se esforzaba por producir, éste necesita de un recurso para lograrlo, y ese recurso es la fantasía. La fantasía es la que permite ampliar su horizonte mucho más allá de la realidad, o mucho más allá de la realidad de su experiencia personal, podemos decir. No obstante, hay que tener en cuenta que para nuestro filósofo los objetos reales son casi siempre simples ejemplares sumamente defectuosos de las ideas que en ellos se representan. Y por eso, y como nos recordaba en el fragmento que vimos en la diapositiva anterior, el genio necesita de la fantasía para ver en las cosas no lo que la naturaleza en realidad ha producido en ellas, sino lo que se esforzaba por producir. Por otra parte, nos recuerda que en ocasiones la inspiración poética se la definió como una especie de locura, una clase de locura, como la amabilis insania, tal y como de hecho la denominó Horacio, o como benévola locura, benévola locura, según la definiera Wieland en la introducción a su poema Oberon. Consideraciones que en cualquier caso han sido excesivamente frecuentes a lo largo de la historia y que han incidido una y otra vez en aquel tópico de Séneca, o que Séneca hiciera famoso: nullum magnum ingenium sine mixtura dementia, es decir, no hay ningún gran ingenio sin una mezcla de locura. Especialmente ilustrativo a este respecto le parece a nuestro filósofo el Torquato Tasso de Goethe, como sabemos una obra teatral que Goethe escribió en 1790 y sobre los últimos años del poeta italiano Torquato Tasso, obra en la que nos dice no sólo se nos presentaría a la vista el sufrimiento y esencial martirio del genio en cuanto tal, sino también su constante tránsito a la locura. Contactos, por tanto, entre genialidad y locura que, siempre según Schopenhauer, se confirmarían también en las biografías de artistas sumamente geniales, como por ejemplo nos dice el poeta británico Lord Byron, al que vemos aquí retratado en 1824, o Vittorio Alfieri, ese sorprendente dramaturgo y poeta italiano. Una relación de afinidad entre genialidad y locura que Schopenhauer explica afirmando que el individuo genial pierde de vista el conocimiento de la conexión de las cosas. Todo lo anterior justificaría también, de alguna manera, que los problemas que el genio encuentra en la vida con los demás hombres sean muy numerosos, problemas que se deben, en su opinión, a que él conoce, el artista o el genio, conoce perfectamente las ideas, pero no los individuos. Por eso, como se ha observado, un poeta puede conocer en profundidad al hombre, pero muy mal a los hombres. El genio, en definitiva, nos dice, es fácil de embaucar y supone un juego en manos del astuto. No obstante, puede que no nos quede aún del todo claro por qué debemos, en opinión de nuestro filósofo, tratar de liberarnos, como le sucede al hombre genial, o como es capaz el hombre genial, liberarnos del servicio a la voluntad, por qué nuestra conciencia no debe estar llena de esa voluntad, es decir, por qué no debemos estar entregados a nuestros deseos, por qué no debemos ser sujetos del querer, por qué no debemos ser esclavos de la voluntad. Preguntas que creo que encuentran una clara respuesta en este fragmento en el que se evidencia, creo, de forma cristalina su pesimismo profundo. Así escribe nuestro filósofo: todo querer nace de la necesidad, o sea, de la carencia, es decir, del sufrimiento. La satisfacción pone fin a este. Pero frente a un deseo que se satisface quedan al menos 10 incumplidos. Además, el deseo dura mucho. Las exigencias llegan hasta el infinito. La satisfacción es breve y se escatima.
e incluso la satisfacción finita es sólo aparente. El deseo satisfecho deja enseguida lugar a otro. De manera que ningún objeto del querer que se consiga puede procurar una satisfacción duradera y que no ceda, sino que se asemeja a la limosna que se echa al mendigo y le permite ir tirando hoy para prorrogar su tormento hasta mañana. Por eso, para nuestro filósofo, mientras nuestra conciencia esté repleta de nuestra voluntad, mientras estemos entregados al apremio de los deseos, con sus continuas esperanzas y temores, mientras en definitiva seamos sujetos del querer, lo que él denomina sujetos del querer, no habría para nosotros felicidad duradera ni reposo alguno. Y precisamente por todo ello, dado que la contemplación estética nos ofrece la posibilidad de escapar de la voluntad, también nos prometería por ello mismo la posibilidad de ese reposo. Pues para nuestro filósofo, la voluntad siempre exigente no importa bajo qué forma ocupa y mueve continuamente la conciencia, pero sin sosiego ningún verdadero bienestar es posible. Así el sujeto del querer, el esclavo de la voluntad, daría vueltas constantemente en la rueda de Ixión. Aquel rey de Tesalia, recordemos que fue condenado por Zeus al Tártaro, donde Hermes lo ató con serpientes a una rueda ardiente para dar vueltas sin cesar. Pues, para Schopenhauer, la esencia del hombre consiste en que su voluntad aspira a algo, queda satisfecha y vuelve de nuevo a ambicionar, y así continuamente. Otro ejemplo que propone o que nos plantea del tormento que sufrimos todos como sujetos del querer, como esclavos de la voluntad, es lo que le sucedió a las Danaides, aquellas 50 hijas de Dánao, que fueron condenadas a llevar agua a un tonel sin fondo durante toda la eternidad. O la no menos condena, o la no menos mala condena, habría que decir, sufrida por Tántalo, aquel rey legendario de Lidia, castigado por los dioses a sufrir eternamente hambre y sed, teniendo agua y comida al alcance de la mano, pero sin poder nunca cogerlas. En resumidas cuentas, para Schopenhauer debemos tratar de salir de ese eterno tormento del querer, escapar de nuestra esclavitud ante la voluntad y tratar de buscar el sosiego fuera de ella, pues ese sosiego sería posible, al menos en parte. Quizá el siguiente párrafo que vamos a ver del mundo como voluntad y representación pueda aclararnos estas consideraciones algo más. Escribe nuestro filósofo: cuando un motivo externo, entendamos aquí por ejemplo una obra de arte, o el ánimo interior nos sacan repentinamente de la interminable corriente del querer, cuando el conocimiento se desgaja de la esclavitud de la voluntad y la atención no se dirige ya a los motivos del querer, sino que capta las cosas fuera de su relación con la voluntad, es decir, las contempla de forma puramente objetiva, sin interés ni subjetividad, totalmente entregada a ellas en la medida en que son representaciones y no motivos. Entonces aparece de un golpe por sí mismo el sosiego que siempre se buscaba por aquel camino del querer, pero siempre se escapaba y nos sentimos completamente bien. El objetivo sería, pues, el de salir del mundo de la voluntad ciega y entrar en el de la representación. Este es su objetivo, el medio que nos ofrece nuestro filósofo para acabar con nuestro sufrimiento como sujetos del querer. Resulta obvio, sin embargo, y como el propio Schopenhauer reconoce, la cercanía de ese estado de sosiego al que debemos aspirar con aquel estado indoloro que Epicuro celebró como el supremo bien y que consideraba el propio de los dioses. Ese estado de ataraxia que solo conseguiríamos alcanzar si nos desembarazamos del vil afán de la voluntad e intentamos así detener aquella rueda de Ixión, liberándonos de esos trabajos forzados que nos impone el querer, que nos imponen nuestros deseos, que nos impone nuestra voluntad. De lo que se trata es, pues, de sustraernos a todo sufrimiento, de desembarazarnos del yo sufriente, algo solo posible para nuestro filósofo cuando no queda más que el mundo como representación y el mundo como voluntad ha desaparecido. Ese estado ansiado, el de la contemplación pura, es además, no lo olvidemos,
imprescindible para el conocimiento de la idea? Pues para alcanzarla debemos quedar absorbidos en la intuición, debemos perdernos en el objeto contemplado, olvidar toda individualidad en ese momento, suprimir la forma de conocimiento que sigue el principio de razón. Una situación que nos permitiría afirmar, siguiendo sus palabras, que entonces da igual que la puesta de sol se vea desde un calabozo o desde un palacio. En efecto, al liberarnos de la servidumbre de la voluntad, toda diferencia de la individualidad desaparecería de tal manera que entonces, en su opinión, daría igual si el ojo que mira pertenece a un poderoso rey o a un afligido mendigo. Y no deja de ser enormemente interesante cómo la contemplación estética se vincula para nuestro filósofo también a un momento de desaparición de toda jerarquía social. La contemplación pura sería, por tanto, y en resumidas cuentas, ese momento en el que nos evadimos totalmente de nuestras miserias. Por el contrario, ya comentamos que los hombres, los que él denomina hombres vulgares, serían aquellos para quienes su conocer permanece al servicio de la voluntad. Por eso, no buscan en los objetos más que la relación que acaso tengan con su voluntad, y siempre que no la tienen, resuena en su interior. Un continuo y desconsolado no me sirve de nada. Y alcanzado ya este punto en este tema que estamos dedicando a la contemplación estética, creo que sería de interés preguntarnos ahora qué es lo que podría facilitar o fomentar esa disposición del ánimo que haría posible que no permaneciéramos más tiempo al servicio de la voluntad. Es decir, qué elementos pueden ayudarnos a desplazarnos hasta ese estado de contemplación pura. A esta pregunta nuestro filósofo nos respondería, como ya antes se ha adelantado, que la exuberancia de la naturaleza bella, por ejemplo, nos invita a tal intuición. La naturaleza bella nos invita a instalarnos, a ojos de Schopenhauer, en ese estado de conocimiento puro. No por otra razón escribirá aquello de que el que está atormentado por la pasión, o bien por la necesidad y la inquietud, se alivia, consuela y alienta repentinamente con una sola mirada libre a la naturaleza. Ante la exuberancia de la naturaleza bella, nos dice, la tormenta de las pasiones, el apremio del deseo y el temor y todo el tormento del querer quedan entonces inmediatamente apaciguados de forma asombrosa, pues en el instante en que desprendidos del querer nos hemos entregado al conocimiento puro e involuntario, es como si hubiésemos entrado en otro mundo en el que todo lo que mueve nuestra voluntad, sacudiéndonos tan violentamente, deja de existir. Sin embargo, ante estas afirmaciones creo que es imperativo preguntarnos ahora acerca de las cualidades que han de tener los objetos para lograr desplazarnos a ese estado de intuición pura. Pues bien, en opinión de Schopenhauer, esos objetos, para que puedan apaciguar nuestro deseo y temor, para que puedan liberarnos del tormento del querer, deben tener, nos dice, una forma variada y a la vez determinada y clara, puesto que ésta se convierte fácilmente en representante de su idea, y precisamente en esto consistiría para nuestro filósofo la belleza en sentido objetivo. En relación al arte, solo son unos pocos los ejemplos que menciona. Entre ellos señala a los bodegonistas holandeses, aquellos eximios holandeses, nos dice, que dirigieron tal intuición puramente objetiva a los objetos más insignificantes y erigieron un monumento perdurable a su objetividad y tranquilidad del espíritu en el bodegón. Que el espectador estético contempla no sin emoción, porque le hace presente el tranquilo, callado e involuntario estado de ánimo del artista que era necesario para intuir tan objetivamente cosas tan insignificantes, examinarlas con tanta atención y reproducir esa intuición con tanto discernimiento. Y dado que la imagen le invita a participar en tal estado, su emoción, escribe Schopenhauer, se verá a menudo incrementada por el contraste con la propia disposición de ánimo en la que él se encuentra, inquieta y perturbada por su violento querer. Con este mismo espíritu, también los paisajistas, en especial Ruysdael, apóstol y nuestro pensador, habrían pintado objetos de paisajes sumamente insignificantes
produciendo así ese efecto de forma aún más grata. Y con estas, sin duda, bellas imágenes de este pintor neerlandés que tanto gustó a nuestro filósofo, vamos a terminar esta segunda parte del tema. En la tercera videopresentación, que será ya más breve, afrontaremos la cuestión del placer estético, así como también algunos conceptos importantes como lo sublime, terminando con la jerarquización que Schopenhauer propuso de las diferentes artes.